allá, Deuteronomio 29, 31 y 30. Por ejemplo, para el judaísmo están en la última semana previa a su año nuevo judío, ¿no? Algo que nosotros no compartimos porque la Torá, la palabra de Dios, dice que el primer día del año debe ser en el mes de Nisan, o en el mes conocido también como Aviv, ¿no? Es en el que ordena el Señor hacer el primer mes del año y el primer día del año, el primer día de ese mes, ¿no? La tradición, las costumbres humanas y de los maestros y rabinos de otros tiempos cambiaron eso y dijeron que el año nuevo tiene que ser el primer día del mes séptimo, ¿no? Por la creación de Dios, porque Dios estaba creando el mundo en el séptimo mes. Pero eso es algo que no está comprobado o no lo tenemos bien claro en la Biblia. No pone tiempos Dios de cuándo lo creó. Sí deja claro que en el mes de Aviv tenía que ser el primer día del año. Por lo tanto, se encuentra en una contradicción. Y el primer día del mes séptimo tiene que ser el día de las Yom Teruah, ¿no? Donde se escucha el sonido del shofar, el sonido de las trompetas, ¿no? Que es lo que Dios estableció y que luego después vendrá el día de la expiación y también vendrá la fiesta de Sukkot, ¿no? Entonces, el Señor hace todo a su manera, ¿no? Pero de la religión siempre tenemos estas cuestiones, ¿no? De que los seres humanos, invalidando mandamientos de Dios, terminan contradiciendo. Y como de este canal o de este Facebook Live siempre he hablado de cosas con las que no estoy de acuerdo, dentro también del cristianismo, por supuesto también dentro del judaísmo me encuentro con cosas que no estoy tan de acuerdo, si bien entiendo que ellos fueron el pueblo que Dios ha escogido, ¿no? Y de ellos nosotros podemos sentirnos parte, ¿no? Siendo esas ramas injertadas dentro del olivo que es el pueblo de Israel. No nos podemos jactar de ellos, como dice el apóstol Pablo, y tenemos que sentirnos felices de poder ser injertados. Pero siempre la Torá, la escritura de Dios, tiene que estar por encima de los mandamientos y tradiciones de los hombres, porque no es correcto cambiar un mandamiento y establecerlo. Así como muchas veces me encuentro criticando de que han cambiado el día sábado por el día domingo por el día de sábado, también es correcto bíblicamente que el comienzo del año tiene que ser el primero de Nisan. Entonces, como el pueblo judío atraviesa este tiempo, en la parashá de esta semana siempre hay como nostalgia, ¿no? O digamos, el replanteo de las cosas que hicimos durante todo el año y el acordarse, ¿no? de qué cosas hicimos bien y qué cosas mal, ¿no? Por ende, también la parashá de la semana lo pueden captar como algo de que Moisés ya está en el último tiempo de su vida, ya había pasado 120 años de vida, ¿no? Y ya estaba en el tiempo final. Las últimas indicaciones dándole al pueblo antes de subir a donde iba a subir y ver y contemplar la tierra prometida, ¿no? Y ahí vemos ejemplo de parte de Dios que no porque Moisés haya sido una persona que hablara cara a cara con él, ha recibido todas las respuestas de Dios que sí, ¿no? Porque Moisés, recordemos, había tenido la equivocación de no glorificar a Dios cuando éste le dijo que tenía que hablarle a la roca, y sin embargo él golpeó, y no solo que no hizo caso en eso, sino que no le dio la gloria a Dios. Dijo: ¿acaso no haremos nosotros sacar aguas de estas rocas? Y el que hace sacar agua de las rocas es el Señor. Entonces, Moisés trató de explicar al Señor de que el que hizo caer al pueblo, el que hizo caer en esa equivocación fue el pueblo, porque también debemos entender a Moisés
que después de 40 años en el desierto, que vengan y que le vuelvan a hacer líos con cosas que ya habían pasado, ¿no? Y que ya había, cuántas veces Dios había abierto manantiales de agua, cuántas veces Dios había enviado codornices, maná del cielo que comieron durante los 40 años, ¿no? Y el pueblo se quejaba por la comida y el agua. Entonces Moisés procura, sabiendo y por lo que Dios le había dicho, que el pueblo trate de hacer lo mejor posible y de acercarse lo más posible al Señor. En Deuteronomio 30, versículo 15 al 16, vamos a ver lo que dice, mira, yo te he dado hoy ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal, que yo te ordeno hoy para amar al Señor tu Dios, para andar en sus caminos, cuidar sus mandamientos, sus preceptos y sus juicios. Vivirás, te multiplicarás y te bendecirá el Señor tu Dios en la tierra a la que tú vienes allí para heredarla. ¿No? Es como que Moisés está retando al pueblo a decir, ustedes tienen que escoger, señores, si van a escoger el bien o el mal. Si escogen el bien, bueno, para tener el bien deben seguir y guardar sus mandamientos, las leyes establecidas por Dios. Y en esta para allá vamos a encontrar a Moisés diciendo que esto, la Torá, es un pacto escrito de parte de Dios con su pueblo, ¿no? Y dice Moisés, para los que están en este momento aquí, en la congregación, para los que no están, ¿no? Y para los que no también son del pueblo de Israel, también va esto y es importante tener consideración de los mandamientos y ordenanzas del Señor, ¿no? Y vamos a ver ahí que las terminologías que se usan son el pacto escrito, o sea, la Torá es el pacto escrito de Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Y también la mención a libro de la ley, el libro de la ley, este es el libro de la ley, ¿no? También podemos encontrarnos, por ejemplo, al rey Josías, ¿no? Que él dice que en esos tiempos, en la casa del Señor, un sacerdote encontró un rollo de la Torá, ¿no? Y cuando leía eso, el sacerdote, Josías, como que se asustó, ¿no? Porque seguramente habría leído una de las partes, que también la tenemos acá, acerca de las maldiciones que iba a venir al pueblo de Dios si no obedecía la voz del Señor. Entonces Josías como que se asusta, ¿no? ¿Y qué nos va a venir? ¿Qué nos va a pasar? Y ahí empiezan a leer la Torá delante del pueblo nuevamente. Así que miren cuánto tiempo había pasado ese rollo después, sin ser descubierto, sin ser quizás leído, o quizás tenían otras copias, ¿no? O otras partes, o faltaban algunas, no sabemos bien cómo estaba establecido la palabra de Dios. Sabemos que había sacerdotes que cuidaban del templo, de la casa del Señor, pero Josías se asombró a encontrar eso, ¿no? Y dice la palabra que el Señor escuchó el arrepentimiento de Josías. Porque el Señor siempre escucha a quienes están arrepentidos de corazón y de verdad, ¿no? Pero el arrepentimiento no se trata de que hoy, no sé, yo robo este control remoto y mañana voy y le digo, Señor, perdón, me equivoqué, robé este control remoto, ¿no? Recibimos el perdón de Dios, pero si mañana pasado voy de vuelta y agarro el control remoto, entonces no es que tenga un verdadero arrepentimiento, sino que es algo, o sea, como yo le llamo siempre, estoy aprovechándome de la misericordia y la gracia del Señor, ¿no? De la que tanto se habla en el mundo cristiano, ¿no? La gracia del Señor, ¿no? De que podemos hacer cualquier cosa y de que el Señor nos perdona, bla, 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 bla. Bueno, pero si yo todos los días estoy pidiendo perdón por algo que el Señor me perdonó, no es un arrepentimiento verdadero, ¿no? Vemos también en casos en el Nuevo Testamento, como Yeshua sanando, liberando a personas de su enfermedad, de su pecado, de lo que fuera, pero que el Señor siempre aclaraba que vete y no peques más. Como le dijo a la mujer, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Entonces, está el perdón, está de parte de uno el arrepentimiento, viene el perdón, viene la gracia de Dios, viene la bendición de Dios y podemos andar caminando nuevamente, pero tenemos que tener en cuenta siempre que de las
cosas que nos equivocamos, no podemos ir todo el tiempo aprovechándonos de esa gracia, de esa misericordia de Dios, porque así hizo Sansón, ¿no? Estaba prohibido cortarse el pelo, tomar vino, estar con mujeres que no fueran del pueblo de Israel, estar con prostitutas, estaba prohibido por su nazarenato, ¿no? Y Sansón hizo todo lo contrario, y de a poquito fue, o sea, hubo misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque tocó un cadáver que no podía tocar. Después volvió a pasar y sacó de ese cadáver, o sea, tocó para alimentarse, ¿no? Bebió vino, dice la palabra, se emborrachó, hizo destrozos con los filisteos, ¿no? Y el Señor estaba con él también y eran perdonados sus errores y esas equivocaciones, ¿no? Estuvo con una mujer prostituta, estuvo con otras mujeres que no eran del pueblo de Israel, y el Señor iba teniendo misericordia, hasta que en un momento se cansó y le reveló su más profundo secreto, que era que él no había pasado una baja sobre su cabeza a esa mujer que no era ni hablar, que primero que no era del pueblo de Israel, segundo que no venía de parte de Dios, y tercero que lo único que le interesaba a esa persona era sacar la verdad para que éste cayera en manos de los filisteos, ¿no? Y además de eso, de que Sansón le entregara el corazón a esa persona equivocada, ¿no? Sansón debería haber aprendido de su error, porque le había pasado anteriormente con su primera mujer filistea, ¿no? Que le había revelado el secreto, y ella contó el secreto de ese acertijo que había dado para los filisteos, ¿no? Entonces, no aprendiendo de eso, le abrió su corazón a la persona equivocada y le confesó que no se debía cortar el pelo. Entonces, él, pensando que iba a escapar como todas las veces, porque otras veces le decía mentiras a esa persona, seguramente porque Sansón sabía en su corazón lo que había pasado primeramente. Entonces, si vos le dices a una persona 10 veces y las 10 veces vienen y te quieren atrapar de la forma que vos le dijiste, entonces tenía que haber sospechado, tenía que haberse dado cuenta de que esa persona no estaba influyendo bien para su vida, que lo estaba teniendo trampas. Pero dice la palabra que era tanta la insistencia de esta persona que hizo Sansón, le reveló lo que no tenía que revelarle, que no se podía cortar el pelo. Entonces, cuando se durmió, le cortó el pelo. Entonces, algo que acá tiene claro la palabra, la escritura, es que ese Sansón se encontró, como siempre, despertándose, porque ella lo llamaba siempre, Sansón viene a atacarte, y él pensó, ¿no? Como muchos creyentes creen, ¿no? Que la gracia está, que la fe está, que lo que importa es la gracia y nada más, que el Señor, estamos bajo la gracia, y se olvidó de qué, de la ley, de los mandamientos del Señor, de lo que había ordenado el Señor, y ni siquiera se dio cuenta que el Señor ya no estaba con él, de tantos errores que había equivocado y tantas veces que el Señor había tenido misericordia. No se dio cuenta que ya el Señor no estaba con él. Y dice, saldré como las otras veces. Y cuando se quiso dar cuenta, fue atrapado, ¿no? ¿Qué hicieron después? Le sacaron los ojos, lo burlaron, lo mofaron y todo eso. Pero vamos a encontrar también en esa historia que la misericordia de Dios siguió estando con Sansón. ¿Por qué? Porque después de esto, no es que Dios lo abandonó y nunca más Sansón tuvo su relación con Dios. No. Un día, en una fiesta entre los filisteos, dijeron, saquen al bufón para que nos burlemos de él. Aquí en Sansón, el todo musculoso, que ahora lo tenían secuestrado, no podía ver, estaba sin sus ojos, ¿no? En el máximo templo de los filisteos, ¿no? Y él lo pusieron justo en 2 columnas para cargarse y burlarse de él. Y él, ¿qué hizo? Pidió al Señor, clamó al Señor para que escuchara, y lo escuchara, aunque sea una vez más. Y la voz del Señor llegó a su vida, y él con su fuerza, destruyendo esas columnas, o sea, tirando esas columnas, hizo que cayera el templo de los filisteos. Entonces fue más lo que asesinó en ese momento con esa destrucción que todo lo que había destruido en sus peleas y en sus batallas. O sea, Dios lo utilizó más
ese día, cuando ya había perdido los ojos, cuando el pelo, que él no se había dado cuenta tampoco de que su pelo había empezado a crecer, o sea, una forma simbólica de decir, otra vez Dios te está acompañando y otra vez Dios está en tu vida, ¿no? Pero no podemos abusar de esa gracia y hacer lo que queramos, ¿no? Y olvidarnos de los mandamientos y las leyes de Dios. Y por eso Moisés, a sus 120 años, teniendo de parte de Dios porque le aseguró que cuando tú no estés y pase el tiempo, estas personas van a entregarse a los dioses y van a quebrar el pacto que yo tenía con ellos y se van a ir en pos de dioses ajenos, ¿no? Y muchas veces pasa como muchos creyentes que creen que tienen a Dios, tienen a Yeshua o a Jesús, ¿no? Y que también pueden adorar a vírgenes, a santos o a otra cosa que tienen. Y esas son cosas idolátricas que Dios no permite. Y no hay forma de justificarla delante de Dios. Pero lo hacen sin entendimiento, sin la razón de verdad, sin la comprensión del texto, de la escritura. ¿No? Que es algo que, y así, y muchas veces, como así cayó el pueblo de Israel, así también después caen los demás, ¿no? Influenciados por personas que no pueden entender esta verdad, esta realidad. Entonces el Señor nos habla de las bendiciones y de las maldiciones, de escoger. Hay que escoger si vamos a tomar el buen camino o el mal camino, ¿no? Muchas veces tomamos versículos y decimos, yo quiero esta bendición. ¿Dónde está? En la Torá, ¿no? En el libro de Deuteronomio. Y he visto, por ejemplo, cuando saltan cuestiones, no sé, contra el aborto, con lo que fuera, pancartas de creyentes, cristianos, evangélicos, lo que fuera, diciendo, si escogieres entre el bien y la vida, y leen, ¿qué? Esto, de Deuteronomio. Pero para eso hay que entender el contexto, que Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, que algún día, si ellos no seguían sus mandamientos, Él los iba a abandonar. Entonces ellos tendrían que escoger entre el bien y el mal. Y si escogían el bien, iban a tener estas bendiciones. Pero si escogían el mal, iban a tener estas maldiciones. No podemos quedarnos solamente con las cosas que nos gustan de la palabra de Dios, sino tenemos que hablar sobre todas las cosas. Y no podemos quedarnos con un capítulo, un versículo o el entendimiento solamente, acá dice tal cosa, porque por ejemplo en el libro de Isaías, como decía un meme que decía coso, dice, acá la Biblia lo dice, yo lo voy a hacer, ¿no? Hay un versículo de Isaías que queda justo, que dice, embriaguémonos y vámonos de fiesta, no sé qué, dice el versículo solo. Si yo leo el versículo solo así, entonces voy a decir, me tengo que embriagar y irme de fiesta. Pero no. Si leo los versículos anteriores, está hablando de las personas malvadas que llevan y hacen esas cuestiones y eligen esas prácticas para apartarse ¿de qué? De la realidad. Y que no es algo que sea bendecido por Dios. Entonces no puedo leer solamente el versículo para entenderlo, tengo que leer todo el contexto. Tengo que saber de qué se está tratando, de qué viene a estar hablando. Acá Moisés está hablando, relatando, y lo venimos viendo hace 30 capítulos, ¿no? Recordándole al pueblo de Israel las cosas que había hecho mal para que no vuelva a caer en pecado y dándole más matices a los mandamientos y ordenanzas que tenía el Eterno para el pueblo de Israel. En el capítulo 30, versículo 19, dice: atestiguo hoy contra ustedes a los cielos y a la tierra, a la vida y a la muerte. Di ante ustedes la bendición y la maldición. Y escogerás la vida, para que vivas tú y tu simiente, para amar al Señor tu Dios, para escuchar su voz, para adherirte a Él, pues Él es tu vida y la prolongación de tus días, para morar sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, dar a ellos. Podemos leer también lo que dice después del Deuteronomio 31, el versículo 6. Dice: sed fuertes, valientes, no teman y no se asusten delante de ellos,
que el Señor tu Dios es el que va contigo, no te aflojará ni te abandonará. Y llamó Moshe a Josué, en este caso es Joshua en el hebreo, y le dijo, a la vista de todo Israel: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás en este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres dar a ellos, y tú le harás heredar a ellos. Y el Señor, Él es el que marcha delante de ti, Él estará contigo, no te aflojará, no te abandonará. No temas y no te asustes. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, a los hijos de Leví, los que transportaban el arca de la alianza del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Le escribió, le dejó a cargo de quién, de las personas más influyentes espiritualmente del pueblo, ¿no? A los sacerdotes, que eran de la tribu de Leví, los levitas, a aquellos que transportaban el arca, y a los que se habían elegido como ancianos de Israel para que ellos transmitieran los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Y después tenemos en el final de la parashá las advertencias que Dios le hace a Moisés, como dije anteriormente, que el pueblo quizás lo iba a abandonar o dejar, ¿no? Que eso iba a incurrir en maldiciones. Y le da un cántico que lo vamos a leer en la próxima parashá, ¿no? Que es la que empieza en la semana siguiente, ¿no? Con el cántico que Dios le da a Moisés y que Moisés lo transcribe, ¿no? Pero eso es un poco lo que quería compartir en esta mañana. Hoy nos tocó tempranito, a 11:30, madrugar, porque como ya he comentado muchas veces, nosotros la idea siempre es los Shabbat hacerlo cuando arrancan, a la tarde, a las 7:30 más o menos, hacer el Facebook Live, pero hay días que no lo podemos hacer, entonces, o semanas que ya lo vamos armando y lo ponemos también para el Shabbat, para el sábado a la mañana, que también es un horario lindo para compartir acerca del Señor, ¿no? Pero lo más importante y lo que veo acá también en eso último que leí es que Moisés le dice a Josué unas palabras que son las mismas que Dios después le va a decir a Josué, ¿no? Esfuérzate, sé valiente, ¿no? Y le va a agregar otras cosas. Ten siempre en cuenta la importancia del libro de la ley, de todo lo que se encuentra en la ley, de hacerlo y no apartarse ni de derecha ni izquierda, ¿no? Y de escudriñarlo, ¿no? Como Yeshua también mandó, escudriñen las escrituras, porque ellas hablan acerca de mí, hablan acerca de la salvación, hablan acerca de las cuestiones de la vida, ¿no? Es importante escudriñarlo, no dejarse llevar por mandamientos, rudimentos de hombres, ¿no? Que a veces cambian mandamientos y palabras de Dios, ¿no? Tenemos la gracia de Dios, como siempre lo digo, tenemos la fe en Dios, tenemos el amor en Dios, pero también tenemos que, en nuestra creencia y en nuestra manera de vivir, andar de alguna manera. No podemos ir simplemente con el amor y la gracia de Dios por la vida, ¿no? O de Jesús. Tenemos que tener una forma de vivir, ¿no? He visto muchas veces muchas personas que se manejan de esa forma y así están por la vida también, ¿no? Ah, sí, soy cristiano, pero en mi trabajo no lo represento de ninguna forma. O soy cristiano, pero después si una persona tiene necesidad, nada. Lo dijo que pasa necesidad, voy a estar orando por vos. Es la respuesta que a veces se escucha, ¿no? La persona tiene una enfermedad, voy a estar orando por vos. La persona se le muere un familiar, voy a estar orando por vos. Parece que la única respuesta que a veces tenemos es voy a estar orando por vos, cuando también podemos hacerlo. Está bien, no podemos, ante cuestiones de la muerte no podemos hacer nada, ¿no? Pero nuestra palabra tiene que ser un consuelo para esa persona. Sabemos que estamos durmiendo, esperando la resurrección, y un día no va a haber más ni muerte, ni llanto, ni dolor. Eso es lo que promete el Señor, que un día estaremos todos frente al Señor y que el Señor, si somos salvos, vamos a tener eternidad y vamos a estar eternamente
no solo juntamente con el Señor, sino para hacer lo que dice el libro de Isaías, que el león pastará con el cordero, ¿no? El bebé va a meter la mano en donde está la serpiente y no le va a hacer daño, no harán daño más sobre mi santo monte, dice el Señor. También dice plantarán viñas, trabajarán en la tierra, ¿no? Otro libro como el Apocalipsis, que siempre lo digo, el río, las aguas van a ser purificadas mediante un árbol, ¿no? Como dice el libro de Isaías, todos mostrados delante del Señor de Shabbat de mes en mes, ¿no? En la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, amada por Dios y donde Dios tiene su mirada, ¿no? Y unidos, naciones, pueblos todos, con el pueblo de Israel, el pueblo bendito de Adonai y del Creador, y yendo hacia ese lugar que ha sido prometido hace años, ¿no? Pero que, como decía Pedro, no es que el Señor se está tardando, sino que Él lo que está haciendo es tratando de que se salve en la mayoría posible, en su gracia, y ahí sí, su gracia, en su misericordia y en su amor, ¿no? Ha quedado demostrado, más allá de lo que muchos puedan llegar a decir, que el amor, la misericordia y la gracia del Señor lo podemos encontrar en toda la Escritura, no solo en el Nuevo Testamento, no solo en el acto que hizo Yeshua por amor a mí, sino que el acto de más amor fue que un padre entregó a su Hijo para que todo aquel no se pierda, sino que podamos tener también en Él, en el Mesías, en Yeshua, salvación. Pero esas cosas, como siempre lo digo, no quitan que nos olvidemos de los mandamientos de Dios, porque fue Dios el que estableció las cosas, es Dios el que los está dando. Entonces, cuando cambiamos mandamientos, cuando cambiamos ordenanzas, ¿no? Así como muchas veces hacemos, ¿no? Y después nos acostumbramos, porque es lo que escuchamos rutinariamente en nuestra cabeza, ¿no? Si alguien nos dice que esto es de color gris, ¿no? Pero viene otro y dice, no, este es color azul, ¿no? Y en todas las prédicas, domingo a domingo, ¿no? Nos vienen diciendo, no, esto es azul, esto es azul, esto es azul, esto es azul. Vamos a terminar creyendo que esto es azul, pero no es azul, es gris, porque este color que estamos viendo acá es gris. Entonces, no podemos justificar en nada contradecir un mandamiento de Dios y establecer otro mandamiento o cambiar ese mandamiento, porque si no estaríamos siendo contradictorios con lo que mismo predicamos, que diciendo que Dios no cambia, no cambia. Eso es lo que dice la Escritura, Dios no cambia. Y que sus mandamientos son eternos, ¿no? Y como siempre digo, no son los mandamientos para que nosotros vayamos por la vida tirando piedras a los demás. Porque primero tenemos que ser, como dijo Yeshua, sacarnos la vida de nuestro propio ojo para poder tirar la piedra a alguien. Si no, no podemos tirarle la piedra a nadie, ¿no? No es correcto, ¿no? Y ahí, pero algún día el Señor, vamos a estar todos frente al Señor. Entonces, en este día los animo a siempre buscar el bien y alejarnos del mal y elegir, por sobre todas las cosas, las ordenanzas, mandamientos de parte de Adonai y seguir en sus caminos correctamente. Espero que Adonai los bendiga. Nos encontraremos el próximo viernes o sábado. Veremos, en la semana estaré publicando. Shabbat Shalom. Que Adonai los bendiga enormemente.